Bueno, muy buenas tardes. Mientras yo voy haciendo un saludo, si alguien puede arreglarme la pantallita para que se pueda visualizar, por favor. Odisea aérea es poco. El avión que iba a salir del Perú se demoró 2 días. Por fin llegué a París y en París perdí el avión para Roma y en Roma perdí la maleta. Espero no perder nada en Asís. Así que yo agradezco muchísimo la invitación del doctor Miguel Ángel Vega, porque digamos que él fue el que me motivó a hacer esta investigación. Yo no la tenía preparada, lo hice para este coloquio con mucho cariño. Esta no es mi especialidad es la traducción de poesía. Justamente el Día del Traductor se va a publicar un libro de traducción de poesía que he hecho de una francesa, y él me motivó a hacer este trabajo. Agradezco muchísimo también al doctor Antonio Bueno, quien me invitó como presidente de este coloquio internacional, y que, digamos, nos hemos intercambiado muchos correos y le pregunté de todo, así que muchas gracias por su paciencia, y también para mi querida Pilar Martino por apoyarme en todos los detalles que quería para sacar la visa. Mi trabajo consiste en lo siguiente. Cuando se me dijo, tienes que hacer un trabajo sobre los franciscanos que son traductores en el Perú, lo que hice fue recorrer el Perú. Entonces tuve que viajar primero en Lima. Fui al Ministerio de Relaciones Exteriores de Lima y tiene un gran archivo. Pedí acceso, es decir, en cada sitio tuve que hacer un carnet de investigador, todo un trámite increíble. En el archivo del convento de San Francisco de Lima igualmente tuve que hacer también, pedir por favor que tener acceso. Es muy difícil, los franciscanos son muy reservados. Y en el convento de los Descalzos de Rímac tuve una gran experiencia, o seguramente ustedes habrán escuchado hablar del fray Julián Heras. Yo había leído muchos libros, porque para hacer una conferencia de 15 minutos y leerla en 15 minutos, leí muchísimos libros para 50 horas. Pero este fray Julián Heras, yo pensaba que estaba muerto, pero cuando fui al convento de Rímac, está vivo, pero está muy delicado de salud, y me lo trajeron en silla de ruedas, porque él no da entrevistas, pero a mí me pareció excelente compartir con ustedes una entrevista con un historiador que está en las últimas. Y entonces, lo primero que hizo, porque no pude hablar muy bien, lo primero que hizo fue darme un libro suyo y me lo dedicó, ¿no? Y me preguntó qué era lo que iba a hacer, y de verdad me encantó que él compartiera todo su sapiencia, su sabiduría conmigo, ¿no? También en el convento de los Descalzos de Rímac tuve el apoyo del padre Mario González. Él lo que hizo fue darme una carta de recomendación. Es que tenía que ir con carta de recomendación a todos sitios, y no, nadie me abría las puertas. Y fui a la Recoleta de Arequipa, ya les enseñaré unas diapositivas. Y en la Recoleta de Arequipa me sorprendió muchísimo encontrar a una bibliotecóloga de la Universidad de Estados Unidos, de Howard. Y él, bueno, me ayudó muchísimo esta señora, y además terminé mi recorrido por el Perú con el convento Ocopa en Huancayo. Tuve que pasar Ticlo, que es la zona más alta del Perú, unos vómitos, mareos, qué sé yo, todo para dictar esta conferencia. Está casi a 5.000 metros Ticlo, es un espanto. Y en el convento de Ocopa me encontré con un fray que se llama Jorge Cajo Rodríguez. Él es el guardián del convento. Yo le hice el espera, él estaba a punto de salir a hacer el sacramento del matrimonio. Me vio ahí vestida sin vestido y pensó que yo era la que me iba a casar. Le dije, padre, no, yo solamente quiero hacer mi conferencia, así que me pidió que esperé todo el matrimonio, porque en Huancayo los matrimonios pues de pueblo, imagínense los campesinos, es una cosa muy bonita. Así que después ya me dio una entrevista, así que
como motivo de todo este recorrido, hice todo ese trabajo. Tengo que mencionar que mi metodología fue más entrevistas. O sea, estuve en las bibliotecas, en los archivos, pero me importaba muchísimo la entrevista que yo tenía con cada sacerdote. Y veía en ellos un ánimo de compartir lo que tienen. Eso me encantó, ¿no? Al inicio hay cierta reserva, pero después cuando saben que uno no va ahí de turista, sino porque realmente quieres un trabajo serio, sacan los libros, saca esto tengo, y comenzaba el padre a acumularme, una serie de libros, y dije, padre, aquí en Ocopa no voy a estar varios días, solamente un fin de semana, en fin, ¿no? También tendría que mencionar que hubo la limitación de tiempo, porque en mi trabajo tenía que pedir permiso para hacer esta conferencia, tengo que irme al sur, tengo que irme al centro, tengo que irme a todo el sitio y casi me botan del trabajo, pero eso fue una limitación también. Mi trabajo se divide en 3 partes. La primera, lo que tenía a mano, los franciscanos en el Perú, esa es la iglesia de San Francisco. Tendría que decir que les cabe a los misioneros franciscanos el honor de haber comenzado la gran travesía de los nuevos descubrimientos con voluntad evangelizadora y civilizadora, y de haberla continuado con abnegación por muchos siglos. La evangelización del Imperio Incaico, los franciscanos jugaron un importante papel, y en 1500 marca el inicio oficial de la misión franciscana en América Latina. Teníamos tantos frailes franciscanos con nosotros, bueno, están desapareciendo, que se decía que o por fray o por hermano todo el mundo es franciscano, ¿no? Desde el preciso instante de la llegada de los franciscanos se adaptaron a la tierra y a la atmósfera peruana. Los invito a todos a que vayan al Perú, tendrían que darse cuenta que la atmósfera y la tierra, la geografía cambia de un sitio a otro. Y lo más importante es que los franciscanos reconocieron el espíritu y el alma de la nación y trataron de obtener la cooperación de los nativos, criollos, mestizos y negros. Somos una mezcla, como dice Arguedas, ¿no? El Perú es todas las sangres. Hay que añadir que el objetivo principal de la evangelización fue la dignificación humana y religiosa del indígena. Por otra parte, la evangelización de la América española se llevó al principio mediante las llamadas doctrinas, que eran parroquias para indios. En esta tarea de evangelización del indígena, el papel de la convivencia con la lengua del nativo era sumamente importante. Hay un autor también que ha escrito muchísimos libros, Antonio Tibesar, que decía que un religioso, antes de ser nombrado doctrinero, tenía que pasar por una serie de exámenes ante una junta nombrada por superiores, y entre esos exámenes estaba el idioma o el dialecto indígena de la región, ¿no? Eso es muy importante. Pero es más importante saber que en el Perú no hay un solo idioma. Ni siquiera mucha gente en el Perú no toma conciencia que nosotros tenemos 2 lenguas oficiales. Nosotros tenemos el castellano y el quechua como lengua oficial. Por lo tanto, todo el Perú debería saber las 2 lenguas oficiales. Pero además tenemos muchísimos dialectos y lenguas que también están vivas, como por ejemplo el aymara, el campo, puquina, y muchos procedentes del oriente del Perú, puesto que no tienen, y esto es difícil, puesto que no tienen ni un parecido con el español, ni tienen raíces latinas ni griegas. Por dicha situación, en las primeras décadas de evangelización tuvieron que usar intérpretes indios. Aquí juega un papel muy importante los intérpretes, y especialmente los buscaban jóvenes, los que aprendían más rápido el castellano. Un hermano franciscano que también desplegó la labor de traducción, Manuel Navarro, decía: yo me serví de los niños de mi escuela y lo aprendí con ellos. Ni ellos se cansan ni yo me aburro. Les pregunto 1000 veces una cosa y me contestan sin incomodarse. Y lo repiten despacio y lo vocalizan bien. Yo trato de imitarlos, ellos me corrigen y así llego poco a poco a hablar y predicar en quechua y a entender y hablar en el pano y hasta escribir el vocabulario castellano, quechua, pano y sus gramáticas. O sea, me encantó esta cita, ¿no? O sea, gracias a los niños pude llegar a escribir una obra, porque los niños no se aburren, ¿no? Claro, si uno le pregunta a algún adulto, a mí me pasa tanto en este recorrido. Bueno, otro día les cuento. He de destacar que en este mismo libro, Historia de las Misiones Franciscanas, en la dedicatoria escrita por el fray Félix Saí, afirma, o sea, el mismo fray agradece. Primero dice, a todos los nativos, niños, jóvenes y ancianos, interesante, ¿no? Niños, jóvenes y ancianos,
que con paciencia y cariño enseñaron su propia lengua a nuestros misioneros y les sirvieron de intérpretes en la tarea evangelizadora. O sea que los niños también tienen, digamos, esa importancia en la tarea evangelizadora. Y más abajo de la dedicatoria dice, y a todos los misioneros que escribieron vocabularios, gramáticas, catecismos en las lenguas que aprendieron con admirable constancia y amor a los pueblos que conocieron. Es que si alguien no le tiene afecto a lo que hace, jamás iba a aprender una lengua, ¿no? Los religiosos pusieron especial interés en aprender el quechua y otros idiomas indígenas y servirse las cualidades innatas de los indios para la música. Esto es interesante. Se evangelizaba también a través de la música, ¿no? Y sobre esto esto está como para otra conferencia, pero cómo a través de la música, ¿no? Justamente lo que hacían, y es interesante porque luego voy a hablar de Jerónimo Oré, es interesante, el mismo Jerónimo Oré escribía el catecismo, pero como letra de canción, y lo que hacía es que los indígenas la cantaban en las parroquias, y así comenzaban a aprender también y a aprender el catecismo, etc. Pusieron especial interés en aprender quechua y otros idiomas indígenas y a servirse las cualidades innatas de los indios para la música. Es por ello que compusieron una serie de cantos que abarcaban los artículos de la fe, la historia sagrada y la vida de Cristo. Algunas eran traducciones de himnos cristianos cuyos autores se desconocen en su mayoría. Los indígenas expresaron su fe y su creencia religiosa a través del arte, hasta ahora, ¿no? A través del arte, las fiestas populares, danzas y procesiones. Es interesante ver que en una fiesta popular, por ejemplo, se mezcla todo, ¿no? Se mezcla el festejo con cerveza, con alcohol, hasta últimas consecuencias, en fin. Pero también está al costado de la parroquia, ¿no? O sea, la parroquia y al costado está el padre está haciendo la misa y afuera está la banda que toca todo volumen, o sea, ni se escucha el padre, porque ya la banda ya está preparada para el inicio de las fiestas. Voy a saltarme un poco esto. Hubo 3 concilios limenses, pero en los 3 concilios limenses se daba especial importancia, dice, los sacerdotes con cargo de doctrina de indios deben aprender con toda diligencia su lengua para que puedan instruirlos con mayor provecho, ¿no? Por todo lo dicho, líneas arriba, cabe destacar que la adopción de las lenguas nativas, voy a decir algunas, por ejemplo, el pano se habla en Ucayali Central, Piro en el Alto Ucayali, Chipibo en afluentes del Ucayali, Amueya en Perené y Pichis, Campa en Apurímac, Ríos Perené y Pachitea, Puquina en Arequipa, Moquegua y Tacna, Aymara en Puno. En la enseñanza de la doctrina cristiana conlleva un especial significado, es la valoración de la cultura aborigen, es decir, tratar de aprender nuestras lenguas para enseñar a evangelizar es apreciar y respetar también la cultura aborigen, es decir, no presionaron para que los indios sepan castellano o latín, ¿no? Sino más bien es al revés, ¿no? Comienzo con la travesía por el sur. En la iglesia de la Recoleta de Arequipa, está fundado en 1926, cuenta con aproximadamente 20.000 volúmenes, de ellos impresos en el siglo XVI, XVII y XVIII. Acá hay algo interesante. Averigüé que había un padre, un fray Mariano Holguín, que fue el primer arzobispo de Arequipa, quien recibió la banda presidencial de manos del presidente Sánchez Cerro en 1931, cuando éste renunció al poder, ¿no? Hay un museo dentro del convento. Y bueno, yo sacando la información al guía, etcétera, se puede apreciar, en fin, las habitaciones, los libros. Y hay, aparte de la biblioteca, ahí estoy yo, no es Photoshop ni nada por el estilo, pero me hubiera gustado hacerla, ¿no? Es interesante la biblioteca, por supuesto que no se puede coger ni un solo libro, solo mirar, no se puede ni siquiera hojear los libros. Pero hay otra zona donde una bibliotecóloga me daba los libros que yo quería, yo le pedía, pero eso porque le caí bien, o sea, no porque sea obligatorio.